Hola a todos, bienvenidos a este segundo video del año. En este video vamos a ver em, el mercado de divisas, el mercado Forex. Y como siempre vamos a iniciar este video con el índice dólar, el de XY. Como ya vimos, el año pasado, el 2021, estuvo bastante marcado por todo el tema de inflación en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo. Hemos visto cómo los precios han subido bastante, mucho de esto como consecuencia de la escasez de materias primas, del problema de los contenedores, de los problemas logísticos de la cadena de suministros, que hizo que todos los commodities incrementaran su precio. Entonces esto generó una subida bastante fuerte en las tasas de inflación en la mayoría de los países. Como siempre nos concentramos más que todo en Estados Unidos al ser la principal potencia y al los commodities estar representados en dólares americanos, pues obviamente esta moneda es la que más nos va a afectar a nivel global. Entonces, como siempre vamos a empezar con el índice de dólar. Vimos que a mediados y a finales del año 2021, la Fed ya empezó a hablar mucho más del cambio de política monetaria, al pasar del discurso de que la inflación era transitoria, de que todo estaba bajo control, a ya empezar a mirar el tema de la inflación con más seriedad. Entonces ya se empezó a hablar de reducción de estímulos, de reducción de em, impresión, por decirlo así, de esta manera, de dólares americanos y de inyección y de compra de bonos por parte de la Fed. Igualmente también ya se empezó a hablar de un aumento de tasas de interés en el cual se esperaban 2 aumentos en el 2022 y 3 aumentos en el 2023. Estos son simplemente proyecciones y pronósticos. Nadie tiene con certeza si va a suceder o no, y más con todo el tema del COVID, que cada vez empiezan a aparecer más variantes. Inclusive ayer o esta mañana estaba leyendo que ya apareció casi que una mezcla entre la variante Delta y la Omicron. Entonces ya dice que se denomina Delta Crom. Entonces ya no falta sino que salgan y digan que como la Delta era más peligrosa, entre comillas, y la Omicron era más transmisible, pues entonces esta nueva variante va a ser pues lo peor que va a aparecer, por decirlo así. No falta que salgan con eso. Entonces obviamente todo este montón de noticias y acontecimientos a nivel global podrían afectar todas estas proyecciones de la Fed. Ya sabemos, como siempre les he dicho, cada vez que se espera que suban las tasas de interés, cada vez que se espera que suban las tasas de interés, se espera que el dólar aumente. Entonces, ¿qué pasa? Desde que este año se empezó a hablar de todo el tema de inflación y empezar a aumentar tasas de interés, el índice dólar tuvo un aumento en el 2021 muy considerable, mirando pues toda esta parte técnica. No sé si recuerdan que en el video del año pasado, principios del año, hablábamos de que esta zona era una zona importante de soporte en el índice dólar y efectivamente el precio rebotó en esta zona. ¿Qué vemos aquí en el gráfico diario? En el gráfico anual, perdón, 12 meses. El precio en este momento está encontrando resistencia sobre estos niveles, sobre los cuerpos de las velas. Ya sabemos que esta zona de los cuerpos de las velas son muy importantes. Podría estar encontrando resistencia sobre esa zona, pero tendría amplitud para seguir subiendo o inclusive volver a bajar sobre estos niveles. Estos son los dos niveles más importantes que tenemos en estos momentos. Este sería una zona intermedia, dependiendo cómo se siga desarrollando em, toda la parte macroeconómica, pues veríamos qué sucede
en este caso. ¿Qué pasa? Hay un dicho en inversiones que dice compra el rumor y vende la noticia, o al contrario podría ser vende el rumor y eh, compra el rumor, vende la noticia, o vende el rumor, compra la noticia, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que como ya sabemos que la Fed ha ido hablando del tema, se han ido aumentando las proyecciones, se ha ido informando lo que espera hacer la Fed en el camino, ya los inversionistas saben qué puede suceder. O sea que los inversionistas ya van anticipando esos movimientos o ya van anticipando esas nuevas circunstancias en el mercado y ya se va viendo reflejado en el precio. Va a llegar un momento en que efectivamente se suban tasas de interés y en ese momento, pues obviamente va a aumentar la volatilidad y van a haber movimientos fuertes, pero no necesariamente eso significa que el precio vaya a seguir subiendo con toda. Pueda que el precio eh, se me fue la palabra en este momento, como que ya tenga en medio de sus precios toda la información de lo que va a acontecer. Entonces esta zona es muy importante, esta zona intermedia, como vemos acá más o menos en los 96.50 y vamos a ver entonces en esta zona qué va a suceder. Si vamos al gráfico trimestral, vemos esta zona de resistencia muy buena, ya vemos aquí en el 2019 toda esta zona fue una zona de congestión, una zona de soporte, 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 ya la rompe con fuerza en 2020 y nuevamente me hace este retroceso. Si yo pongo un Fibonacci en este movimiento bajista, voy a ver que más o menos sobre estos niveles tengo el 61.8. ¿Qué podría hacer eso? ¿Qué podría suceder? Para que en esta zona de resistencia el precio nos caiga antes de empezar a mirar algún otro movimiento, en este caso si es al alza, o podría el precio seguir subiendo hasta acá, zona que me confluye con esta línea de tendencia bajista de largo plazo, y eventualmente mirar qué sigue sucediendo. Si vemos que todavía la Fed sigue reduciendo la compra de bonos, que es lo que se denomina el tapering, si vemos que empieza a aumentar tasas de interés, pues ya sabemos que es dólar al alza. Entonces, esto podría ser simplemente identificar retrocesos para continuar con ese movimiento alcista. ¿Qué pasa con eso? Ya vemos aquí en la lista que tenemos a mano derecha de los pares que vamos a mirar. Ya sabemos que en este caso la mayoría son pares mayores, donde el dólar americano es la segunda moneda o la moneda cotizada. Entonces, en este caso, si el dólar sube, estos pares tenderían a bajar. Obviamente, hay que analizar cada uno de ellos, estar pendiente de cada uno de ellos, porque cada uno tiene sus particularidades y obviamente la otra divisa, la divisa principal, afecta su comportamiento. Pero entonces, en primera instancia, esto sería lo que podría suceder. Gráfico mensual, vemos que sobre esta zona entonces que ya miramos en gráfico anual y trimestral, zona de resistencia importante, ya vimos en el mes de noviembre intentó superar, no fue capaz, me dejó esta mecha, mes de diciembre intentó superar, no fue capaz, me dejó esta vela tipo Shooting Star, vela con configuración bajista, que ya la vamos aquí a analizar en gráfico mensual. Entonces ya tenemos varias señales de que entonces en esa zona sí podríamos encontrar resistencia. Este mes han pasado apenas 10 días, 9 días aproximadamente, y el mes empezó un poco alcista, nuevamente está cayendo, pero entonces si nosotros trazamos un Fibonacci de todo este movimiento que ha tenido el precio en el 2021, podríamos ver que entonces eventualmente si se genera o si sucede lo que estamos pensando o estamos proyectando que suceda, podríamos ver un retroceso. Acá hay diferentes zonas en donde el precio podría rebotar al alza, pero este sería un primer nivel, más o menos en los 94. Podría seguir bajando en los 93 aproximadamente o seguir y llegar hasta estos niveles
entre el 61 y el 78, para eventualmente volver y continuar con ese movimiento al alza. Tendríamos esta línea de tendencia alcista, nos confluye perfectamente a estos niveles. Entonces son simplemente proyecciones o posibilidades que podríamos ver. Según cómo terminaron estas velas mensuales, creería que inicios del año el dólar podría hacer un retroceso de todo ese movimiento tan fuerte que tuvo en el 2021, hacer un retroceso y aprovechar ese retroceso. Si el dólar cae, poder entrar en venta en estos pares. Si el dólar sube, pues ya sabemos qué sucede. Vemos el gráfico semanal. Acá tenemos entonces marcadas las velas. Este rectángulo verde representa la vela Shooting Star del mes de diciembre. En el momento en que el precio me rompa esta zona hacia abajo, podría entonces generarme esos movimientos que estamos buscando, si es a la baja. Si me rompe este nivel, ya sabemos que esta es una primera zona, los 94,500. Vemos en gráfico semanal acá soporte, resistencia, resistencia, podría ser un soporte. Si sigue cayendo un poco más, siguiente nivel serían los 93,500 aproximadamente. Vemos estas zonas acá, resistencia, soporte. Y posteriormente, si cae un poco más, un siguiente nivel podría ser más o menos los 92, que como vimos me confluye con esta zona. Y si me vengo un poco más para atrás, podría confluir con estos niveles. Soporte, que el precio tuvo una resistencia, rompe, no es capaz, vuelve y rompe al alza, soporte, soporte, más o menos soporte por estos niveles. Entonces tenemos diferentes zonas en donde el precio de llegar a caer es muy probable que me genere cierta reacción. Ya sabemos que si el precio sube, nuestra primera zona, en este caso, sería los 61,8 de todo este movimiento bajista. Que como vemos acá, lo tengo referenciado con esa línea azul, aproximadamente en los 97,750, zona de resistencia por esta parte. Entonces, de llegar el precio a respetar esta zona, podría generar otro movimiento al alza y buscar estos niveles sin necesidad de caer. O si de pronto el precio cae, pues mirar simplemente si es un retroceso para buscar estos niveles de acá, principalmente. Si el precio ya a largo plazo nos rompe esta zona de los 61 al alza, pues ya sabemos que nuestros próximos niveles sería el 78, zona que confluye perfectamente con esta zona de acá de resistencia, y de seguir subiendo, pues ya sabemos que podría llegar a la parte alta de esta zona, como ya lo vimos en los gráficos en temporalidades mayores. Entonces esta sería como la proyección que podríamos tener en el índice dólar. Si todo sigue, eh, si todo se sigue moviendo de la manera que ha estado moviéndose el mercado, es una zona muy probable, pues unos movimientos muy probables que sucedan, siempre buscando seguir con esa tendencia al alza que lleva el precio desde el año 2021, o desde finales del 2020, formó este doble suelo, más o menos por acá fue la activación del doble suelo. Si yo lo proyecto, el precio ya estaría muy cerca de tocar esa proyección, podría irse hasta los 61,8. Entonces simplemente hay que estar pendientes de qué hace el precio en esta zona. Gráfico diario, también vemos, el precio está consolidado desde finales de noviembre, diciembre un mes que la volatilidad baja un poco. La semana pasada eh, la Fed sacó un informe en donde volví a hablar de mover su política monetaria, su póliza monetaria, ser un poco más fuertes en el tema de reducción de compra de bonos y sigue hablando de aumento de tasas. Entonces simplemente son reacciones que ha tenido el mercado, pero pues ya sabemos qué puede suceder. En este corto plazo, en el gráfico diario, tenemos este canal alcista, simplemente esperar qué sucede.
En el momento que el precio me rompa esta zona que tenemos entonces acá verde, esta zona de soporte, si me rompe esta línea de este canal bajista, es muy probable que el precio entonces nos haga ese retroceso para después continuar subiendo posteriormente. Y hagamos de cuenta que el precio nos rompe el canal más o menos en estos niveles. Estaríamos viendo nuevamente, podríamos ver nuevamente el índice de dólar alrededor de los 93.500 y en ese momento seguir al alza. Vamos a ver el oro. El oro en los últimos 12 meses, en el año 2021, bajó un 3.66%, después de llevar 1, 2, 3, 4, 5 meses, 5 años, perdón, con un aumento bastante fuerte. Ya había subido un 95% aproximadamente. Y el año anterior tuvo un freno. ¿Qué es importante ver acá? Este era su máximo histórico anterior. El precio intenta subir en el 2020 no es capaz de superar esta zona, cierra por debajo. El año anterior intenta subir, no es capaz con esta zona, cierra hasta abajo y podría estar dejando aquí una vela tipo hanging man, hombre colgando como se denomina. Vamos a ver acá un poco. Hombre colgando y podría ser una señal de que el precio puede caer. ¿Cuál sería un segundo nivel si vemos este gráfico de 12 meses? Segundo nivel para que caiga es esta zona. Zona de resistencia de estas velas, de los cuerpos de estas velas. Ya vimos que el año pasado, 2021, el precio llegó hasta esta zona perfecto y retrocedió. O sea que es una zona importante de soporte. O sea que estos son los dos niveles que veríamos en el año más importante durante este año 2022. Gráfico trimestral lo vemos mucho más claro. Precio no fue capaz de cerrarme nunca por encima de esta zona, mechas en la parte alta. En el primer trimestre del 2021 cae muy fuerte, principalmente si no estoy mal, tuvo mucho que ver el tema de las vacunas. Cada vez que una farmacéutica reportaba que ya tenía disponible o que ya había sacado una vacuna, caía con mucha fuerza el precio del oro. Ya sabemos que el oro es un activo refugio, en épocas de crisis tiende a subir y en épocas de más tranquilidad económica y política y militar y geopolítica, por decirlo así, el precio tiende a bajar. Entonces, ¿qué pasó? Iban sacando en medio de la crisis del COVID, el precio empezó a subir con bastante fuerza. Aquí empezamos el segundo trimestre, empezó a subir con bastante fuerza, pero empezaron a reportar y empezar a decir que ya las vacunas estaban, entonces eso era señal de que, entre comillas, la pandemia podía ir mejorando la situación, entonces hacía que el precio cayera. Ya sabemos que estas dos zonas son las dos zonas principales o más importantes a tener en cuenta durante este año. Mensual, el precio, ya sabemos, impulso alcista. Vamos a acá, tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso muy grande y retroceso. La tendencia en este caso sigue siendo alcista en el oro. Simplemente estamos viendo un posible retroceso de todo este último impulso que vimos, que eventualmente solamente si estamos haciendo inversiones en largo plazo entraríamos una vez el precio me pueda romper con bastante fuerza y bastante seguridad esta línea de tendencia bajista. Esta línea de tendencia bajista, ¿cierto?
Es un gráfico mensual, obviamente requiere bastante tiempo para que esto suceda. El precio ha estado bastante errático, sube, baja fuerte, vuelve y cae, pero no ha generado ningún movimiento claro. Si vemos nuevamente la línea de tendencia, ya sabemos que igualmente si el precio es capaz de rompernos esta zona por debajo, pues estaríamos buscando niveles, como vemos acá en gráfico semanal, los vemos mucho más claros. Podría ser un siguiente nivel a la baja. Y podríamos ver este otro nivel más o menos por acá a la baja. Obviamente estos son movimientos de muy largo plazo y tienen que tener como un catalizador fundamental que me permita que esto suceda. Por el contrario, si vemos que el precio sigue subiendo, sigue aumentando, obviamente una zona muy importante sería esta zona de resistencia. De superar los 1922, buscaríamos sus máximos históricos que están alrededor de los 2075 aproximadamente. Y de ahí podría seguir subiendo hacia adelante. En algún momento veíamos que si poníamos un Fibonacci de este último impulso alcista, el precio me estaba generando reacción en el 61.8, gráfico semanal, recuerden. Es una zona de resistencia, zonas de soporte, zona de soporte, nuevamente soporte. Entonces este 61.8 sigue siendo bastante importante. Si el precio sube, como ya les digo, primera zona, segunda zona, máximos, y de ahí para adelante podría seguir haciendo nuevos máximos y nuestra proyección de Fibonacci nos llevaría a los 2242 y nuestra segunda zona de Fibonacci nos llevaría hasta los 2500 aproximadamente. Sería nuestra proyección si continuamos con esta estructura, con esta tendencia alcista. Como les digo, hay que seguir mirando qué sucede, qué nos muestra en esta zona. Obviamente es una zona muy amplia. Si vemos ya el gráfico diario, pues vemos esta zona mucho más amplia. Voy a quitar ya estos. Es una zona bastante amplia que podríamos nosotros aprovechar para hacer operaciones más intradía, pero como les digo, el precio ha estado bastante errático. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. La que está más que todo, está como en una consolidación, en un rango. Todavía no se sabe a ciencia cierta, no se ha podido definir con claridad cuál va a ser su movimiento. Entonces, hasta que el precio no nos muestre en realidad qué va a ser, no, no deberíamos tomar como un movimiento, una proyección, por decirlo así, tan fija o tan clara. En este caso vemos que está como sobre estos dos niveles, simplemente estar pendiente qué sucede. Si vemos acá el gráfico diario, podría ser un hombro, cabeza, hombro, que se está formando. Primer hombro, la cabeza, segundo hombro. Obviamente para que esa teoría funcione, sería nuestra línea de cuello aproximadamente. Y tendría que activar esa línea de cuello. Pongamos que la rompe sobre esos niveles, el precio tendría una proyección hasta los 1650 aproximadamente. Son solamente teorías técnicas. Como les digo, primero hay que esperar sus activaciones y que sí nos muestre ese movimiento. Si el precio nos rompe al alza, pues se invalidaría este análisis. Eurodólar. Vemos acá en el eurodólar, ya sabemos que el eurodólar es un activo como inverso al índice dólar. Entonces el índice dólar sube, el euro baja, como vemos acá. El año 2020 el euro subió bastante y 2021
tuvo un descenso de un menos 6,8% en su valor. Voy a borrar aquí un poco todas estas líneas que ya tengo en análisis para mostrarles entonces qué pasa. Vemos acá que tuvimos esta línea de resistencia, ya la teníamos proyectada hace bastante tiempo. El precio cuando llegaba a esa zona siempre buscaba y siempre reaccionaba, rompe, retroceso, nuevamente retroceso. ¿Qué pasa aquí? Nuestra nueva zona a tener en cuenta, o otra zona a tener en cuenta, sería estos niveles. Año 2021 el precio estuvo precisamente entre estas dos zonas. Perdón. Estuvo entre estas dos zonas. Está en la parte baja. Si el precio baja más, podría llegar hasta los 1.5. Pero entonces estos serían los niveles que nosotros tendríamos en el gráfico de 12 meses. Los niveles como claves a largo plazo. Estamos en esta zona central. Obviamente si baja llegaríamos a estas zonas de soporte o podríamos estar nuevamente sobre estos niveles dependiendo qué suceda durante el año. Gráfico trimestral, vemos perfectamente esa zona de resistencia, soporte, soporte, rompe, resistencia, vuelve y sube, resistencia, y el precio me ha venido cayendo durante los últimos trimestres. ¿Qué pasa? Ya vemos acá, como veíamos en el gráfico de 12 meses, el precio está en esta zona de soporte, me confluye perfectamente con estos niveles trimestrales. Vemos acá soporte, soporte en estas velas, rompe hacia la baja, retroceso y resistencia, resistencia, resistencia. Ninguna vela fue capaz de cerrarme por encima de esta línea. En julio, el trimestre que inició en julio del 2020, ya el precio fue capaz de romperla al alza y nuevamente llegamos a estas zonas. O sea que es una zona importante tener en cuenta. Alrededor de los 1.12. Mensual, mucho más claro. Resistencia. Este fue el inicio del coronavirus. Volatilidad al 100. Empezó a subir y acá me hizo este retroceso. ¿Qué podemos ver acá en este gráfico mensual? El precio me hizo casi que un doble techo sobre esta zona. Yo bajo un poco para... Podríamos entonces, como les estaba comentando, decir que esto sería un doble techo. Obviamente tenemos mechas en la parte alta, pero ninguna vela fue capaz de cerrarme por encima de este nivel. Y ese doble techo se activaría al romper esta zona de acá abajo. Si nosotros hacemos la proyección de ese doble techo, hacemos la activación de ese doble techo, la proyectamos. Desde el momento en que rompe, el precio me tenía esa proyección exactamente sobre estos niveles. O sea que ya esta proyección se cumplió. Ya esta proyección se cumplió, ya el precio tocó su take profit o su zona de proyección. Zona importante es resistencia. Ya vemos aquí en el mes de noviembre el precio cae, lo regresa. Mes de diciembre el precio cae, lo regresa y me deja esta vela tipo martillo. Y este mes que ya inició, estamos así. Entonces es lo mismo que vemos en el índice de dólar. Índice de dólar estaríamos viendo unas velas tipos bajistas que me darían impulso a la baja, en este caso velas tipo alcistas, que me podrían generar un retroceso. En este gráfico mensal, ¿hasta dónde sería ese retroceso principalmente? Hasta estos niveles más o menos, hasta los 1.17.
aproximadamente. Y ahí en ese punto ya podríamos identificar si el precio simplemente va a continuar a la baja, hasta los 1.5, más abajo, como les decía, o si por el contrario, nuevamente, el precio va a seguir al alza. Como les decía en el índice dólar, si se empieza a subir tasas de interés, el índice dólar tendería a subir, en este caso el euro dólar tendería a bajar, pero pues podríamos esperar este retroceso al inicio del 2022. Gráfico semanal, nuevamente doble techo, ninguna vela fue capaz de cerrarme por encima, semanal me había dejado esta vela tipo shooting star muy fuerte, en esta parte nuevamente mechas en la parte alta, acá vemos cuando rompe la proyección y vemos acá, últimos meses del año, gráfico semanal, como sobre esta zona de soporte, inclusive me confluye con este 61.8 que no habíamos visto en los gráficos semanales ni mensuales, de todo este impulso alcista, el precio estaría acá en esta zona de los 61.8. Semanalmente ya veíamos acá bastante indecisión, mecha en la parte baja, tipo martillo, mechas en ambos lados fuertes, cuerpos pequeños, indecisión, indecisión, indecisión. Podríamos tener igualmente aquí una zona de consolidación que, dependiendo el comportamiento del precio y el rompimiento de esa zona, podríamos nosotros tomar decisiones de hacia qué lado nosotros entrar al mercado. Si miramos acá, esta era una zona de resistencia por los cuerpos de las velas. El precio rompe fuerte al alza, hace un retroceso, vela bajista, podría nuevamente caer y mirar qué sucede el precio. Gráfico diario, canal bajista, durante todo este doble techo, toda esta activación de este patrón gráfico, el precio respetó muy bien ese canal bajista. Siempre que llegaba a la parte baja, alta del canal, volvía y caía muy fuerte. Caía. Nuevamente estamos cerca a esa parte alta del canal, que más o menos es lo mismo que miramos en el índice dólar. Dependiendo que suceda, pueda que el precio llegue a este nivel nuevamente y me impulse otra vez a la baja. Primer nivel sería la parte baja de esta consolidación, podría seguir cayendo mucho más. O en este punto, identificar si el precio nos va a empezar a mostrar ese, ese retroceso de toda esa caída que tuvo durante el 2021. Los 1.17 sería como la zona más importante. Primera zona sería esta zona que fue soporte por varios días y que rompe a la baja con fuerza. Nuevamente el precio no ha sido capaz de regresar a estos niveles. El precio rompe al alza. Esta sería nuestra primera zona. Eventualmente el precio podría nuevamente regresar a estos niveles. Y si vuelve y me muestra señales de seguir subiendo, podría venirse hasta estos nuevos niveles de acá arriba. Si vemos acá, ya vimos en los gráficos mayores, el eurodólar tenía una línea de tendencia bajista muy fuerte, siempre la respetaba el de 2008, 2011, 2014, 2018, rompe al alza esa línea, me está haciendo este retroceso, eventualmente podría el precio llegar hasta acá arriba. Digamos que también podría estar formando este canal de mayor temporalidad, es un canal interno, un canal externo de mayor temporalidad, podría irse o podría seguir subiendo hasta estos niveles. Entonces eso es lo que tenemos que estar pendientes nosotros. Si el precio sí va a ser y va a seguir respetando estas zonas, me rompe al alza esa línea de tendencia de largo plazo, me hace un retroceso de esa línea de tendencia, 61.8, está dentro de varios canales, está tocando la parte baja de ambos canales, está consolidado
entonces mirar si el precio en realidad me va a mover este precio hacia arriba o si por el contrario, con todo como se mueva la economía, el precio siga bajando y aproximadamente los 1.08 sería esta zona de soporte en el largo plazo y así podríamos ver. Entonces simplemente es estar pendientes, estar bastante pendientes de qué sucede durante este inicio de año y qué nos muestra el precio. Dólar australiano. También teníamos este par muy analizado desde inicio del año pasado. Habíamos dicho que el precio era muy probable que llegara a los 0.80. Efectivamente así lo hizo. Y durante el año 2021, el precio 2020 había caído muy fuerte, nos había dado esta mecha, pero los cuerpos estaban por acá, cerró acá arriba el 2020, hemos dicho, listo, lo más probable es que llegue hasta estos niveles, 0.80, y mirar si en esa zona sí nos generaba esa resistencia que estábamos esperando. Si yo tiro esta línea más hacia atrás, voy a poner aquí los 0.80, vemos como este gráfico anual fue resistencia sobre esta zona, fue resistencia sobre estos niveles, que el precio lo rompió fácilmente durante esos años, vuelve y cae, se me convirtió en resistencia, vuelve y subía y nuevamente se me convirtió en resistencia. Durante el 2020 el precio cayó bastante, como todo lo que sucedió en el año en los demás pares. Como ya vimos, el índice de dólar tuvo un aumento importante, por lo consiguiente estos pares cayeron. En este caso, en el año cayó un 5.58%. Y es probable que vuelva y toque esta zona de los 0.70 aproximadamente. El gráfico mensual lo vemos mucho más claro, resistencias, resistencias, resistencia, toca perfectamente resistencia y cae hasta estos niveles. Acá 0.70 para que redondeemos este nivel. Entonces, listo. ¿Qué pasa acá? Vemos el gráfico mensual, tenemos estos niveles, voy a poner aquí también 75 para que nos quede en el centro de todas estas zonas. 75 ha sido también una zona importante, el precio llegó hasta los 80, estuvo acá consolidado varios meses, nos dejó estas vechas en la parte alta, nos dejó esta vela mensual tipo doji lápida, una vela bajista bastante importante, y ahí empezó a caer, retroceso, vuelve y cae fuerte y me está mostrando entonces reacción sobre esta zona, ya vimos acá de los 0.70, zona de soporte muy fuerte, resistencia, resistencia, soporte y podría ser nuevamente un soporte. Semanal, el precio entonces empieza a caer fuerte, tendencia bajista, después nos hace un retroceso dentro de este canal, nuevamente toca la parte alta del canal y empieza a caer. Nos hace un retroceso y nuevamente está encontrando resistencia aproximadamente sobre esta zona, que era una zona que vemos acá, soporte importante por los cuerpos de las velas, llega hasta estos niveles y nuevamente cae. Ya sabemos que el precio tiene una tendencia bajista. Igualmente sabemos este punto o esta zona importante de los 0.70 a tener en cuenta. ¿Puede el precio continuar con esa tendencia fácilmente? El precio sigue haciéndome altos más bajos, bajos más bajos. Esto simplemente es un retroceso, pero debemos entonces identificar si el retroceso simplemente va a ser hasta ahí o me va a subir un poco más, que sería lo ideal, para poder identificar si entonces en ese punto va a volver a generar otro movimiento a la baja fuerte o va a seguir subiendo. Entonces este no lo veo tan claro como los otros, pero igual para que tengamos presente estos movimientos
el euro y el índice de dólar están mucho más claros. Este par también depende mucho de commodities, depende mucho de China, entonces también eso tendrá mucho, mucho que ver. Va a trazar acá, identificar si el precio está dentro de algún canal. Y mirar si podemos entonces operar dentro de ese canal en un más corto plazo. Tenemos esta parte alta, siempre que el precio ha llegado a esta parte alta cae. Y miremos esta parte baja que tanto nos muestra. Podríamos entonces en esta zona, si el precio rompe esta zona de acá, empezar a buscar a ver si nos da un nuevo impulso al alza, por lo menos hasta que el precio toque esta línea de tendencia y nuevamente el precio vuelva y caiga. Voy a poner un Fibonacci de toda esta caída del 2021 y como vemos acá, aproximadamente en estos niveles sería el 61.8. Podríamos ver que el precio regrese hasta estos niveles antes de identificar si el precio va a continuar al alza fuerte o si va a volver a generar nosotros un impulso a la baja. Libra dólar, también teníamos estos niveles, niveles importantes, parte baja, parte alta. El precio en 2021 me cierra o tuvo un movimiento no más del 0.91, me cierra con esta vela, cuerpo pequeño, mechas altas, entonces hay que esperar y mirar qué nos va a hacer el precio. Si nosotros vemos el gráfico trimestral, vemos que esta era una zona importante de resistencia, eso tiene una resistencia, cae, la rompe al alza, me está mostrando esta zona de soporte, me está actuando esta zona de soporte, podríamos ver nuevamente el precio subir un poco más. ¿Dónde sería esa primera zona en este gráfico trimestral? Más o menos en los 1.38, como nos muestran las velas o los cuerpos de las velas. Mensual, ya ahí habíamos identificado estas zonas, soporte, resistencia, el precio en el 2021 llega perfectamente a esta resistencia y empieza a caer en ese momento. Ya llega a esta zona de soporte que también la teníamos identificada, resistencia, resistencia, intenta romper, ya rompe con fuerza, soporte. Podríamos ver si el precio sigue subiendo y por lo menos llega hasta esta zona de acá, serían aproximadamente unos 300 pips, 220. El precio ya varias semanas subiendo, de pronto se empieza a desacelerar un poco, vuelve y cae, identificar si en esa caída de pronto tenemos nuevamente señales de compra, por lo menos hasta estos niveles. Gráfico diario, el precio está dentro de un canal, está llegando a la parte alta de ese canal, entonces por eso les decía que era importante ver si el precio caía, a ver cómo reacciona sobre esa zona, sobre esta parte alta del canal. Voy a ampliarlo un poco más. Voy a trazar un Fibonacci de toda esta caída. El precio ya se encuentra sobre el 61.8 aproximadamente, parte alta del canal, entonces identificar en esta zona qué me hace el precio. Podríamos nuevamente ver que caiga más o menos hasta estos niveles, como vimos acá fue soporte, fue resistencia, y que se me convierta nuevamente en soporte y buscar entonces
un movimiento al alza más amplio o si por el contrario nuevamente va a continuar con esa tendencia y va a seguir buscando la parte baja de ese movimiento. Todavía el precio no nos ha mostrado nada, tiene un movimiento fuerte, bastante fuerte desde finales del 2021. Entonces simplemente es esperar que el precio nos muestre o nos dé alguna señal para ver si entramos en venta, en este caso, aprovechando algún retroceso, o si por el contrario rompe esta línea o este canal al alza. Por último, la libra yen, como los pares principales que me gusta mirar. Precio en el 2021, 2000 meses anteriores o años anteriores, siempre que llegaba a esta zona de soporte, me dejaba mechas en la parte baja, mechas en la parte baja. En el 2019 me dejó una vela tipo martillo, 2020 me dejó una vela tipo martillo, 2021 subió con bastante fuerza, un 10.4% en el 2021 y podríamos esperar que durante este año continúe con esa misma tendencia. En el largo plazo podría seguir subiendo más o menos hasta los 168. Obviamente son gráficos anuales, ya sabemos que puede pasar mucho tiempo que esto suceda, pero podría ser un nivel. Tengo esta línea que sería el máximo del año 2021, una zona importante a tener en cuenta. Podríamos tener también esta zona acá. Dentro de estas dos zonas es lo que tenemos que estar pendientes si es capaz el precio de romperla al alza. Si me rompe al alza estos niveles, podríamos estar yéndonos hasta los 168, 170, como ya les comenté. Mensual, el precio estuvo los últimos meses sobre esta zona. Este año no había podido cerrar todavía por encima. Este mes está empezando alcista, está subiendo, está por arriba de estos niveles de resistencia. Hay que ver cómo cierra esta vela mensual. Si nos cierra por debajo, si nos cierra por debajo de estos niveles, es muy probable que el precio vaya a hacer un movimiento a la baja. Y el precio no sea capaz de cerrarme por encima de esta línea, de estos cuerpos de las velas, nos podría decir que es muy probable que el precio vuelva y caiga por lo menos hasta esta zona o hasta estos niveles de los 150 aproximadamente. Las últimas semanas tuvo un movimiento al alza muy fuerte, bastante fuerte, principalmente por varios factores fundamentales que han sucedido. Uno de esos fue el aumento de tasas de interés en Inglaterra, que permitió que la libra se valorizara bastante. Entonces ya sabemos, esta zona es muy importante para saber cómo nos cierran esas velas, identificar si vamos a seguir con un movimiento al alza. Obviamente ya estamos muy cerca de la resistencia. Si vamos a seguir en compra o al alza, el precio tendría que romper bastante fuerte estos niveles para que me den una confirmación de que esto es lo que va a suceder. O si por el contrario seguimos viendo estos rechazos, velas tipo shooting star, velas tipo bajistas con mechas en la parte alta, pues es probable que el precio nuevamente intente hacer un retroceso. Gráfico diario. Teníamos una zona de soporte acá importante. El precio siempre que llegaba a estos niveles rebotaba. Subió con bastante fuerza, retrocedió a estos mismos niveles y nuevamente rebotó. Entonces estamos sobre esta zona de resistencia. Intradía, estos dos niveles o esta zona de intradía sería la zona importante a tener en cuenta entre los 158.200 y los 156 aproximadamente. Son más o menos 200 pips. Si nosotros hacemos operaciones más intradía o de corto plazo. Movimiento fuerte al alza, muy fuerte.
pero ya vemos acá que aquí sucedió lo mismo, subió muy fuerte al alza y empezó a caer el mismo movimiento. Está subiendo muy fuerte, toca mirar entonces en esta zona cómo reacciona el precio para ya nosotros entonces tomar unas buenas decisiones de entrada en el mercado. Si el precio empieza a mostrar señales de venta, de cansancio, una zona de soporte muy importante sería estos 153, 190, 153, 152, 500 para tener en cuenta en este inicio del año. Entonces, listo, esto es lo que estoy viendo en estos pares de divisas para que tengamos presente este primer trimestre del año. Obviamente muchas proyecciones son a largo plazo, pero podemos ir viendo cómo todo se va configurando para que esto suceda. Lo veíamos a finales del año pasado, cuando veíamos el índice dólar, que decíamos que era muy probable que sobre esta zona rebotara, y efectivamente el precio, a pesar de que se demoró bastante, esto fue en los finales de 2020, inicios de 2021, con estas dos velas trimestrales, a pesar de que el precio se demoró bastante en generarme este movimiento, aquí vemos enero 2021 con estas velas, sube, vuelve y cae, mayo, pasaron más de 3 meses y aquí ya se inició ese movimiento al alza fuerte. Entonces pueden pasar bastante tiempo, pero siempre vamos a poder ver mediante los gráficos y mediante el comportamiento del precio que se puede ir desarrollando sobre la marcha en estos niveles o en estas monedas. Entonces espero les sirva bastante este video. Saben que es más educativo, pues no tiene tanto zona de entradas de compra y venta porque pues son análisis de gráficos de temporalidades mayores que se puede desarrollar en mucho tiempo, pero ya tenemos claro qué zonas podemos estar pendientes o qué zonas podemos identificar y cómo puede reaccionar el precio en esos niveles y así aprovechar los movimientos. Entonces, listo, espero les guste bastante y nos vemos en un próximo video.